Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de plantación de iglesias de la Academia Bíblica Virtual de la Iglesia Bautista Dulos. En esta oportunidad vamos a meditar, ya entrando ya de lleno en el curso, vamos a pensar en qué es lo que se necesita para empezar una nueva iglesia, ¿no? ¿Qué se necesita, qué requisitos se requieren, valga la redundancia, para poder empezar una nueva obra? Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tener muy claro que lo primero que nosotros necesitamos para poder empezar, pensar ya en la plantación de una nueva obra, es tener una eclesiología clara en nuestras vidas, es decir, tener clara la doctrina de la iglesia, es llamada la eclesiología, tenerlo claro en nuestro corazón para poder saber diferenciar entre lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace. ¿Sí? Y tenemos que tener esta distinción clara en nuestras mentes, porque de lo contrario vamos a pensar que una iglesia solamente es tal cuando tiene un templo, cuando tiene ministerios, cuando tiene muchas cosas. Y vamos a ver que eso es lo que la iglesia hace, no lo que la iglesia es. Y lo que la iglesia es justamente algo que nosotros tenemos que responder en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Y lo primero que tenemos que entonces pensar cuando hablamos de esto es ir la primera vez que se menciona la palabra iglesia en las Sagradas Escrituras. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, del verso 15 al verso 18. Y encontramos la primera mención de la palabra del vocablo griego eclesia. Eclesia es un vocablo griego que básicamente su significado más simple es asamblea o comunidad, ¿no? Conjunto, personas, asamblea de personas. Ahora, a veces algunos le llaman o tratan de darle un significado un poco más profundo, dado la etimología de esa palabra, ¿no? Eclesia es la conjunción de dos palabras, el vocablo ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar, es decir, los llamados fuera. Sí puede ser, pero no es relativamente un argumento de demasiada fuerza. Obviamente sabemos que la iglesia es el conjunto de los creyentes que han sido llamados fuera del mundo, sí es claro, pero la etimología no es en todo caso un argumento tan fuerte como para considerarlo, ¿sí? Solamente es como una curiosidad. Vemos en Mateo capítulo 16, del 15 al 18, que ante la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, en representación de todos los apóstoles, él responde, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo cual el Señor le responde, pues bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir, ¿no? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces algunas cosas aprendemos aquí, no solamente el significado de la palabra iglesia, que es la comunidad de los creyentes, y si pudiéramos definirlo a este punto con la información que tenemos a la mano, simplemente diríamos que es la comunidad, la asamblea, el conjunto de los creyentes de todas las épocas, todos aquellos que hemos confesado a Jesús como el Señor y el Salvador de este mundo. Por eso Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca de la confesión que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. La segunda cosa que aprendemos de este pasaje es que es Cristo quien edifica la iglesia. Nosotros simplemente plantamos nuevas congregaciones, o más bien conocidas como iglesias locales, ¿no? Y aquí hacemos la distinción entre lo que es la iglesia universal, que es el conjunto de creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta el día en que el Señor Jesús vuelva, la Iglesia Universal, que es invisible, que pertenece a todas las naciones, creyentes de todas las naciones, de todas las épocas, y la Iglesia local, que es las congregaciones que se plantan, que se establecen en determinada comunidad geográfica y que llevan a cabo pues, las labores que la Iglesia debe de realizar. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver el día de hoy, brevemente, algunos requisitos que el plantador de iglesias necesita tener. Y como ya te había mencionado, lo primero que tenemos que tener es una eclesiología clara, ¿no? La distinción entre iglesia universal, iglesia local, qué es lo que una iglesia hace, cuáles son los requisitos mínimos para que una iglesia sea considerada tal. Y tal vez la definición más básica de iglesia sería esa, ¿no? De iglesia universal simplemente es el conjunto de todos los creyentes de todas las épocas. Y ya iglesia propiamente dicha como congregación local, diríamos simplemente que es el conjunto de creyentes que se reúnen, que deciden reunirse regularmente en determinado lugar, ¿no? No necesariamente es un templo, puede ser una casa, puede ser en cualquier lugar, porque vamos a ver ejemplos en las escrituras que la geografía no determina de dónde se reunía, mejor dicho, no determina el hecho de que sea una iglesia o no, simplemente se reunía, nada más.
Y ese conjunto de creyentes se reúne regularmente con el propósito de adorar a Dios, de escuchar su palabra, de alabarle, de testificar el mundo. Y esa sería la definición más básica de lo que es iglesia. Entonces, el plantador necesita entender eso, tenerlo claro. Tenerlo claro en primer lugar, porque muchas personas piensan, bueno, yo no tengo templo todavía, así que no podemos ser iglesia. O yo no puedo, no tengo un equipo de alabanza, entonces no soy iglesia. Pues, o viceversa, ¿no? Tengo un equipo de alabanza, tengo un lugar geográfico, tengo un local, entonces ya, soy iglesia. Y de repente ni siquiera estamos testificando, ni siquiera tenemos personas que han sido movidas por el Señor para congregarse regularmente en ese lugar. Entonces, no tengo una iglesia, tengo un edificio, pero no tengo una iglesia. Y esa es la distinción clara que el plantador debe de tener. Y por ende, esto entra también en los requisitos espirituales del plantador, porque el plantador de iglesias tiene que ser un hombre llamado por el Señor, tiene que ser un hombre que está seguro del del llamado de Dios al ministerio que le ha hecho a su vida, a dedicarle su vida al Señor. Si el plantador no lo tiene claro, entonces el plantador, este hombre va a desmayar. Va a desmayar porque la plantación de iglesias no es una labor sencilla, es una labor cansada, ardua, donde al inicio el plantador va a tener que hacer de todo, va a tener que hacer una multitud de actividades, y si ese hombre no está convencido de que Dios le ha llamado a esta labor, pues definitivamente va a desfallecer. Obviamente tiene que ser un hombre de oración y que tenga una vida espiritual sólida. No puede ser un hombre que constantemente esté sufriendo de altos y bajos. Todos tenemos altos y bajos, hermano. Todos padecemos de momentos de frialdad, de momentos de desánimo, pero un plantador de iglesias no puede ser una persona que esté constantemente en esos episodios de tanta inestabilidad, ¿no? Es preferible que primero se establezca bien, se fortalezca bien, madure espiritualmente antes de poder pensar en salir de su iglesia a plantar una obra y él tener que encargarse de todo, de todas las labores, ¿no? Una cosa muy diferente es servir en tu iglesia, pero tú no estás encargado de todas las actividades de la iglesia, tú estás solamente encargado de algún ministerio y estás velando por un ministerio. Otra cosa muy diferente es ver por la economía de la iglesia, por la vida espiritual de la iglesia, por los hermanos, por los problemas de los hermanos, y más aún en una congregación que recién está empezando y que no tiene muchos de los recursos de los cuales ya cuentan una iglesia ya propiamente establecida. Entonces, definitivamente se requiere una estabilidad emocional, espiritual importante, interesante. Este hombre tiene que ser un hombre calificado bíblicamente para la tarea, por supuesto, según los requisitos de 1 Timoteo 3 y de Tito capítulo 1. Tiene que ser un hombre que no tiene ningún problema en cuanto a estos requisitos bíblicos claramente establecidos, es decir, cualidades morales, capacidades ministeriales, habilidades relacionales también. Tiene que ser un hombre capaz de realizar múltiples tareas sin desanimarse, es decir, tenga un motor propio, que tenga esa iniciativa espiritual de salir adelante y no desanimarse a pesar de las circunstancias y de los contratiempos que se puedan encontrar en el camino, porque por supuesto la plantación de iglesias no está exenta de problemas, no está exenta de pruebas, y a diferencia, vuelvo a repetir, del trabajo que uno realiza en una iglesia donde de todas maneras tienes el respaldo de tu pastor, tienes el respaldo de otros líderes. Normalmente la plantación de iglesias está solo, ¿no? O tal vez te das un equipo, pero tú eres el responsable, así que definitivamente tienes que estar más bien tú sosteniendo a los demás antes que los demás sosteniéndote a ti. Tiene que ser un hombre firmado por otros. No siempre pensamos que iglesias plantan iglesias, ¿sí? No creemos que sea correcto que un hombre de la nada simplemente dice, ¿sabes qué? El Señor me ha llamado, salgo de mi iglesia sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de afirmación de otros hombres, de otros siervos de Dios, y simplemente sale a plantar una iglesia porque simplemente se le ocurrió en su mente, ¿no? No, pensamos que esto tiene un proceso. El hombre que ha sido llamado por Dios para la plantación de iglesia, bueno, como realmente para cualquier llamado, tiene que pasar por un proceso de validación, por un proceso de prueba, donde otros ancianos, otros líderes, otros hombres de mayor experiencia y de mayor recorrido espiritual, pues van a medir su vida, van a poder de alguna manera evaluarlo, van a poder verlo en el campo de acción. Entonces necesitamos un hombre que esté acostumbrado a servir al Señor en las diferentes áreas de la iglesia. No queremos una persona que salga a plantar una iglesia y no tiene experiencia de ministerio en su propia iglesia local. Entonces, ¿cómo va a poder plantar una iglesia y va a poder hacerse cargo de todos los ministerios al inicio si en su propia iglesia local ni siquiera quería agarrar una escoba y barrer, ni siquiera ha enseñado a jóvenes, ni siquiera ha trabajado con matrimonios, ni siquiera ha predicado, ni siquiera ha enseñado, ni siquiera ha discipulado? Entonces, tiene que haber una etapa, ¿no? Este hombre tiene que quemar ciertas etapas para poder luego llegar a esta dimensión de su llamado, de poder salir y hacerse cargo
de una obra. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 11, verso 23, cuando en la plantación de la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a poder hacerse cargo de esa obra. Y vemos que este hombre no era un hombre extraño para los apóstoles, ellos ya lo conocían, era un hombre que había mostrado su generosidad, había mostrado su dadivosidad, había mostrado su madurez espiritual al poder poner sus terrenos a los pies de los apóstoles para la bendición de los hermanos. Así que este hombre era ya conocido en el liderazgo de la iglesia y simplemente el paso natural es poder enviarle una labor de mayor responsabilidad y él al llegar a Antioquía de Siria, pues lo que ya había en su corazón de antes se evidencia, ¿no? Y la Biblia claramente dice de él que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y por ende, Dios respaldó su ministerio de tal manera que la gran cantidad de personas que ya habían llegado por el evangelismo de los creyentes que habían empezado a obrar ahí, se vio multiplicada bajo el ministerio de Bernabé. Entonces vemos ahí las cualidades morales, espirituales de este hombre y el respaldo del Señor, ¿no? Dios está respaldando a este hombre, está bendiciendo su ministerio, así que definitivamente estamos hablando de un hombre efectivo, eficaz y efectivo para la obra del Señor. Eso es importantísimo también de poder destacar. Es importante y no podemos hacerlo a un lado. ¿Qué más? En cuanto a, a los requisitos espirituales del plantador de iglesias, queremos una adecuada preparación física, es decir, un estado físico óptimo, por lo menos decente, porque este es un hombre que va a trabajar arduamente, va a predicar varios sermones, va a preparar clases de discipulado, va a discipular, va a visitar, va a orar, va a visitar, va a hacer determinadas labores y queremos entonces una persona que no se enfermiza, una persona que tenga pues cierto vigor físico también, que tenga tiempos de descanso, que pueda tener también tiempos de descanso con su familia, porque no podemos pensar solamente en que la plantación de iglesias va a alejar a esa persona de su familia, todo lo contrario. ¿No? Y deseable, por supuesto, es una preparación teológica, ¿no? Que ese hombre pueda por lo menos conocer teología sistemática. No estamos diciendo que necesariamente sea un graduado de seminario o que tenga una maestría, un doctorado, no necesariamente es deseable, sí, claro, sería bueno, pero si no lo es, tampoco no hay problema, pero que por lo menos tenga ciertos conocimientos de las doctrinas básicas del cristianismo, porque es un hombre que va a preparar sermones, va a preparar discipulado, va a preparar clases, y por más que se pueda apoyar en otros materiales ya realizados, de todas maneras, hermanos, van a venir a hacerles preguntas. La iglesia que está plantando tiene que tener alguna posición doctrinal sobre los temas básicos del cristianismo y no puede ser posible, no puede ser dable que que pastor, plantador de esta iglesia, no tenga clara una posición doctrinal sobre asuntos sobre los cuales debe tener claridad, porque vuelvo a repetir, hermanos le van a preguntar, definitivamente. Eh, También una preparación organizacional, es decir, un hombre que conozca, ¿no? Tal vez no sea necesario que sea ducho y completamente experto en todos los tejes y manejes de la contaduría o de las cosas organizacionales, jurídicas, según las leyes de cada país, pero que por lo menos tenga conocimiento de hacer trámites, de planificar, de poder delegar responsabilidad, plantear una visión, establecerle un organigrama, hacer proyectos y tenga ciertas capacidades administrativas para poder llevar adelante la organización, la iglesia, entrenar líderes, delegar trabajo. Si queremos que este hombre no desmaye, sobre todo si este hombre tiene la visión de estar en un tiempo en la iglesia, plantar la iglesia, establecerla y luego salir a plantar otra, necesita este hombre tener mucho más desarrolladas esas cualidades organizativas, administrativas, que se adquieren por el conocimiento y también por la experiencia, ¿no? Por ambos lados. También preparación financiera, ¿no? La labor de la plantación de iglesias, sobre todo en un contexto latinoamericano, es un poco más complicado hablando económicamente, porque no estamos refiriéndonos entonces a que el apoyo económico está asegurado, todo lo contrario. Muchas veces los plantadores tienen que salir a levantar fondos. Una sola iglesia que envía a un plantador a plantar una nueva obra, pues probablemente una sola iglesia no va a poder sostenerle, le va a enviar una ofrenda, pero esa ofrenda no es suficiente para su sustento económico, así que probablemente este pastor, el plantador, va a tener que salir a buscar también de alguna manera su sustento económico. Entonces, el plantador debe tener de antemano ya un plan de contingencia, un plan establecido para saber cómo se va a sostener. Va a ser un pastor, un plantador bivocacional, es decir, va a tener un trabajo secular y a la vez se va a dedicar al ministerio, o simplemente va a establecer una campaña de levantamiento de fondos por determinado tiempo y luego va a entrar ya al ministerio con todo lo que se ha levantado
va a recibir algún tipo de sostén de su iglesia enviadora o de otras iglesias amigas, pues toda esa cosa se tiene que definir antes de que empiece la obra, porque hermanos, una de las cosas que sucede ya cuando la obra empieza ya no va a tener tiempo de ponerse a pensar en esas cosas, ya tiene que tenerlo definido y muchas veces va a tener que poner de su propio bolsillo, más allá de sus diezmos y ofrendas, para poder ayudar a la iglesia que está recién empezando. Así que si no tenemos un cierto colchón financiero, pues no solamente la iglesia va a estar en aprietos, sino nosotros mismos también vamos a estar en aprietos. La economía del pastor y de la iglesia son dos cosas separadas, independientes. Eso es algo que el pastor plantador tiene que tenerlo claro desde el inicio. ¿Sí? La economía de la iglesia, los diezmos, las ofrendas, el dinero que ingresa a la iglesia no es el dinero del pastor. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. El presupuesto del pastor se sostiene, se cubre con las ofrendas, con el sueldo asignado, con lo que ese pastor reciba buenamente de parte del Señor, y las necesidades y gastos y presupuestos de la iglesia deben ser cubiertos con los diezmos y las ofrendas de la propia iglesia. La idea es que una iglesia llegue a ser, una iglesia nueva llegue a ser autosostenida económicamente, ¿no? Que no dependa de ingresos económicos de otras iglesias para poder subsistir. Entonces eso significa de que hay una economía saludable y que los hermanos entiendan el concepto de la mayordomía y están diezmando y están ofrendando. Una iglesia autosostenida, autogobernada, autoindependiente también en los aspectos de gobierno. También es necesario y es importante que el plantador de iglesias tenga habilidades relacionales, que sepa trabajar en equipo. ¿Sí? No queremos un hombre que simplemente eh, no sabe trabajar en equipo, no sabe delegar responsabilidad a otras personas, descuida a su familia por la obra del Señor, y no, tiene que ser un hombre automotivado, tiene que ser un hombre validado por otros, un hombre que tenga relaciones con otras personas, que tenga personas a las cuales rendir cuentas, que tenga personas a las cuales él pueda aconsejar o pedir consejo también, un hombre que sepa llevar a su familia por el proceso de plantar una iglesia, ¿no? El plantador de iglesias no planta solo la iglesia, por más que él pueda estar solo, es decir, no tenga un equipo plantador, él está yendo con su esposa y sus hijos, ¿sí? No es tan buena idea que un plantador deje a su familia fuera de esto, porque su esposa y sus hijos van a resentir todo el tiempo que este hombre esté fuera. Así que el plantador necesita involucrar a su familia, a su esposa y a sus hijos en esta labor. Así que es importantísimo, por lo menos, que su cónyuge, su esposa, esté también completamente convencida de que es la voluntad de Dios y que es el tiempo de Dios poder salir a realizar esta plantación de iglesias que se supone Dios les está llamando. Un hombre que sepa manejar los retos inherentes a la plantación de iglesias, los retos familiares, porque al inicio por lo menos va a haber poco tiempo para la familia y mucho tiempo dedicado a esta iglesia que recién se está formando. Retos financieros porque al inicio, muy probablemente, a menos que este hombre ya tenga un sustento económico asegurado, si depende un poco de los ingresos de la iglesia, pues al inicio no es tan bueno el ingreso de la iglesia recién se está formando, recién se está consolidando, así que van a haber retos familiares económicos importantes que el pastor tiene que saber lidiar de antemano. Retos en cuanto a la educación de los hijos. Muchos plantadores de iglesias, sobre todo aquellos que salen a naciones fuera de su país natal, ellos mismos educan a sus hijos, ¿no? Sus esposas hacen homeschooling, no los involucran en una institución educativa externa, sino que los educan en casa, así que hay retos familiares también, porque el homeschooling no es fácil, demanda tiempo, demanda preparación, demanda una economía también allí, y retos en cuanto al estado físico, porque definitivamente si al inicio el pastor está solo y no está contando con un equipo, pues él va a tener que hacer todo casi, preparar sermones, clases, estudios bíblicos, discipulados, consejerías, devocionales, y necesita saber equilibrar todas las responsabilidades que tiene con las responsabilidades de su hogar y con otras cosas otras actividades que él también pueda tener. Entonces necesitamos que este hombre sea capaz de soportar la presión, el cansancio y la soledad sin desanimarse rápidamente, ¿no? Que sea flexible, adaptable, estratégico, porque muchas veces lo que nosotros planificamos al inicio de la plantación de una iglesia no necesariamente se da tal cual, porque muchas veces cambian las diferentes o no hemos considerado todas las variables en cuanto a la plantación o simplemente Dios permite pues que las cosas cambien de otra manera y tenemos que adaptarnos un poco a lo que va sucediendo, no ser tan cuadriculados, sino ser capaces de adaptarnos. Eh,
Este hombre necesita saber relacionarse correctamente, hablando la verdad en amor, hablando con criterio y con prudencia, que tenga control sobre sus emociones, que sepa manejar la frustración, que no actúe precipitadamente, que sepa solucionar conflictos bíblicamente y que ayude a crear un ambiente de amor, de cordialidad, un sentido de familia. Y es importantísimo que el pastor tenga esto y este equilibrio, este balance, ¿no? No puede ser un hombre tan tierno que llegue a ser débil, ni tampoco tan firme que llegue a ser duro con los hermanos. Es una iglesia que recién se está formando y esos años son cruciales en la formación de una nueva iglesia porque todo lo que se va formando, todo lo que se va modelando, el ambiente, las actitudes, los pensamientos, las convicciones que se van plasmando en esta nueva iglesia van a acompañarla en los siguientes años, aun cuando el pastor ya no esté. Así que una iglesia que empieza mal, pues probablemente va a terminar mal. Pero una iglesia que empieza poniendo los cimientos y las bases correctas de un sentido de familia, de comunidad, con una pasión evangelística, con una pasión misionera, donde todos los hermanos trabajan, donde hay este celo por la obra de Dios, pues probablemente esta iglesia va a continuar bien encaminada con el paso de los años. Y esa es labor y responsabilidad del pastor plantador, de aquel que empieza y que moldea y que modela estas actitudes en la iglesia desde su inicio, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta eso. No se puede dejar simplemente al azar. Ejemplos de plantación de iglesias. El primero es el de Jerusalén, ¿no? La primera iglesia local que se plantó y bueno, la historia de esta iglesia es un nacimiento no tan intencional, más bien surgió esta iglesia cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los 120 que oraban en el aposento alto y ahí nomás Pedro predicó su primer sermón, se añadieron más de 3.000 personas, así que la iglesia pasó de 120 a más de 3.120 de un momento a otro y sin embargo, la vivencia y la dinámica de esta iglesia la podemos encontrar en estos pasajes, Hechos 2, 41-47, también en Hechos 4, del 32 al 37, pero vamos a leer solo el de Hechos 2, 41. Y nos dice que los que recibieron la palabra de Pedro, el sermón de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, justo lo que les decía hace un momento. Y estos hermanos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cosas interesantes aprendemos acá. La vivencia y la dinámica de esta iglesia era un sentido de comunidad donde había una preocupación del uno por el otro, había una perseverancia en cuanto a la doctrina, a la sana palabra, en cuanto a las oraciones, a la vida espiritual, en cuanto al testimonio poderoso que esta iglesia recién naciente tenía para con el pueblo, que podían verlos, que podían examinar y escudriñar su vivencia y poder ver realmente frutos de una vida de amor. Había una unanimidad, comían juntos con alegría de corazón, alababan al Señor y en todo este ambiente bonito, ¿no? De comunión, de fervor, de pasión por la obra, de pasión por la palabra, de una disciplina espiritual, Dios estaba obrando, porque Él es el que está añadiendo cada día a la iglesia, Él es el que está produciendo el crecimiento, ¿no? Entonces, el mejor ambiente donde se puede producir el crecimiento, y el crecimiento de una iglesia, hermano, no es algo que se puede forzar, no es algo que se puede manipular, sino que es algo natural que Dios da cuando se cumplen estos principios, cuando en una congregación local, en una iglesia local, se dan estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos enriqueciendo un poco más nuestra definición de iglesia local y decimos que es un conjunto de creyentes que se deciden reunirse, ¿no? Guiados por el Señor, deciden reunirse en cierto lugar específico regularmente con el propósito de tener comunión los unos con los otros, perseverar en la palabra, adorar al Señor, testificar al mundo perdido y poder servirse por amor los unos a los otros, no preocuparse por amor los unos a los otros. Y cuando sucede estas cosas y se dan esta vivencia en la vida de esta iglesia, entonces el Señor produce el crecimiento que todo siervo del Señor anhela, ¿no? Todo el siervo del Señor anhela que suceda.
en su iglesia. Así que esas son las cosas que nosotros podemos notar como cualidades que podemos notar nosotros en la iglesia y sería muy importante que podamos modelar esa vivencia en nuestras congregaciones o nuestras futuras congregaciones, si es que estamos pensando y nos sentimos motivados y animados por el Señor a en algún momento dedicarnos a la plantación de iglesias. Es importante eso. Otro ejemplo que podemos ver es Antioquía de Siria. Ese sí es intencional, tal vez un poquito más intencional que Jerusalén, porque esta iglesia nace con la predicación intencional de personas que salen siendo de la persecución, ¿no? Y esto sucedió después de la persecución de Saulo, perdón. Así que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos, pero ciertos varones de Chipre y de Cirene entraron en Antioquía, de Siria, y hablaron también a los griegos, ¿no? Anunciando el Evangelio del Señor. Y Dios respaldó esta actitud de obediencia. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y aquí pasa lo que hace un momento les comenté, ¿no? Que la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. ¿Y por qué no envía a los apóstoles? ¿Por qué no envía a un apóstol? ¿Por qué envía a Bernabé? Pues probablemente la iglesia en Jerusalén tenía todavía bastante necesidad. Recuerda que la iglesia en Jerusalén también estaba creciendo grandemente y a pesar de la persecución, los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén y envían a Bernabé para que él se encargue de la constitución, del establecimiento de esta nueva congregación. ¿Sí? Dice, la mano del Señor se convirtió, perdón, estaba con ellos y gran número se convirtió. Llegó Bernabé, se gozó y comenzó a enseñar. Y dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y le trajo a Antioquía. Y los dos juntos se congregaron, dice, un año con la iglesia, ¿no? Ahí ya se le denomina iglesia, ¿sí? Entonces vemos acá los requisitos que podemos encontrar para que una congregación se denomine una iglesia, ¿no? Era un grupo de creyentes simplemente, eran nuevos creyentes, no había un templo, no había un equipo de alabanza, no había nada, simplemente eran creyentes y dos hombres que estaban empezando a liderar esta obra, pero sin embargo la Biblia ya le reconoce como iglesia. Entonces eso va fortaleciendo nuestra definición de lo que una iglesia es. Esta iglesia pues realmente llega a ser muy importante, porque bajo el liderazgo de Bernabé y de Saulo, esta iglesia crece, desarrolla más líderes, hay crecimiento espiritual y crecimiento numérico, hay, la bendición del Señor está presente allí en una buena enseñanza doctrinal, en la comunión de los hermanos, en el fervor evangelístico, en el fervor misionero, al punto que pasa un determinado tiempo y ya podemos ver otros líderes en la iglesia, más allá de Bernabé y de Saulo. Otros líderes que son los que quedan liderando la iglesia mientras Bernabé y Saulo salen guiados por el Señor para la labor misionera, para su primer viaje misionero. Y eso es algo también que es de rescatar, ¿no? Que cuando hay un adecuado proceso de levantamiento de líderes, entonces la iglesia puede seguir creciendo, puede seguir avanzando. No hay una dependencia, no hay una dependencia de solamente un hombre o de dos. Éfeso es otro modelo, tal vez el último que vamos a ver en esta noche, el último modelo de plantación de iglesias. Esta historia empieza ya en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando Pablo llega a Éfeso, dicho sea de paso, y empieza a predicar la palabra de Dios como era su costumbre en una sinagoga. Y estuvo ahí durante 3 meses hablando del reino de Dios. Y cuando ya empieza la persecución, como siempre sucedía, entonces él se lleva a los discípulos a la escuela de uno que se llama Tirano. Y en esa escuela, por espacio de 2 años, él sigue predicando la palabra de Dios, sigue capacitando a los creyentes de tal manera que todos los que habitaban en Asia escucharon la palabra del Señor. Y eso es importantísimo. Ahora, luego vemos en Hechos capítulo 20 cómo Pablo al despedirse de los ancianos ahí en Mileto, hay varios ancianos ahí, se nombran muchos nombres. ¿Y quiénes eran todos estos hombres? Pues eran justamente aquellos que en determinado momento Pablo les había enseñado. Pablo los había discipulado, los había entrenado. Este modelo es diferente porque aquí es un poquito diferente de Jerusalén, que fue un inicio más bien accidental, y de Antioquía, porque fue bien un inicio en el cual partió de un grupo de creyentes que testificaron el Evangelio. Aquí vemos un apóstol, un misionero, que va intencionalmente a predicar el Evangelio en un lugar común, que era la sinagoga, y al tener ya creyentes, se los lleva a una escuela y ahí funciona una especie de seminario, de un proto seminario bíblico, y
él entrena líderes que le ayudan a llevar la labor de llevar el Evangelio, valga la redundancia, por toda Asia, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de modelo de plantación de iglesia. Pero si queremos pensar en un proceso ya, eh, de cómo plantar una iglesia. Entonces, volvemos a repetir, iglesias plantan iglesias. No estamos hablando de hombres que salen en solitario a plantar una iglesia, sino que iglesias envían a hombres para plantar más iglesias. Hablamos de hombres que pasan años sirviendo en su iglesia local, enseñando, predicando, discipulando, probándose y entrenándose a sí mismos para luego poder salir a plantar una iglesia. Estamos hablando de un hombre que pasa tiempo en oración por ese llamado, no es una decisión tomada a la ligera, que debe ser tomada a la ligera ni emocional. Este hombre, al tener este llamado, de sentir este llamado de plantar una iglesia, pues tiene que comunicarlo a sus líderes, a su pastor, la iglesia debe orar y este hombre debe ser evaluado, ¿no? En cuanto a los requisitos bíblicos, en cuanto a las capacidades ministeriales y todos los requisitos que hemos estado viendo que son necesarios, y si procede, pues es ordenado al ministerio y enviado a la obra, y se deben de definir asuntos económicos a tratar, como el sostén económico del obrero y el plan, el proyecto, ¿no? ¿Dónde piensa plantar una iglesia? ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Dónde lo va a hacer? Si va a tener algún equipo de apoyo para empezar la nueva iglesia. Lo ideal es que sí, lo ideal es que haya un equipo de apoyo, un grupo de hermanos que estén dispuestos a salir con él, con esta familia, para empezar una nueva obra. Sería lo mejor, es lo más fácil. Es más duro el trabajo cuando solamente un obrero sale solo y bueno, al final salen y cómo van a empezar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya en las siguientes clases, pero normalmente se empieza con un trabajo evangelístico, ¿no? Puede ser ya empezando en un templo o lo más recomendable es empezar en una casa, empezar en un lugar que no implique un gasto económico de alquiler para no poner una carga económica sobre la iglesia que recién están haciendo. Y en este lugar, en este espacio que se defina, que se tenga, pues empezar una labor evangelística, tipo estudio bíblico, tipo actividades evangelísticas de alcance, en el cual estamos compartiendo el Evangelio en la comunidad que hemos decidido donde se va a plantar la iglesia y en tanto el Señor pues, nos esté dando nuevos creyentes, empezar a discipularlos y empezar a prepararlos hasta que tengamos un determinado número de personas que nos hagan ya decidir empezar reuniones dominicales. Todos esos detalles los vamos a ver en las siguientes sesiones. Esta sesión solamente se refiere más que nada a los requisitos que se requiere, que se tiene que tener para empezar una nueva obra y básicamente son requisitos que tienen que ver con el plantador. ¿Sí? Mucho tiene que ver el plantador acá. Si el plantador no es un hombre que está preparado, pues esa plantación no va a funcionar. Si el plantador es un hombre que no es maduro todavía espiritualmente, esa iglesia no va a prosperar. Si ese hombre realmente no ha sido llamado por Dios, pues peor todavía. Entonces, el primer requisito que tenemos que meditar en cuanto a la plantación de una nueva iglesia es que el hombre que lo va a hacer sea un hombre realmente llamado por Dios para esa tarea. Y que sea no solamente el hombre correcto, sino que sea también el tiempo correcto y que sea también la manera correcta. Esas tres cosas tenemos que diferenciar. Muy bien, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya ayudado a nuestro entendimiento de las cosas que se requiere para plantar una nueva obra. Vamos a dejar también algo de literatura, una separata. Hay una lectura que tienen que realizar para esta semana. Así que hermanos, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribirme al grupo que hemos determinado para esto y podemos seguir llevando la conversación por ahí. Muchas gracias hermanos y que el Señor les bendiga.